Y lo que yo quisiera compartir con ustedes es una reflexión que hemos estado haciendo en los últimos meses en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, en torno a una realidad que en general cuando se plantea un cambio de gobierno o la preparación de un cambio de gobierno, es una realidad que se toca poco. Normalmente la primera tarea es ganar la elección. Tenemos una presidenta que lo hizo de forma notable, la presidenta electa. En segundo lugar, se plantea tener una mayoría parlamentaria. Una nueva mayoría va a tener, una mayoría parlamentaria muy importante para hacer la tarea de co-gobierno con el Ejecutivo desde el Parlamento. En tercer lugar, se plantea normalmente la tarea de definir qué es lo que se quiere hacer en el futuro gobierno, que es el programa de gobierno. Y ahí la nueva mayoría tiene un programa de gobierno muy claro, muy preciso. Pero quedan dos pilares que son esenciales para que el gobierno funcione. El cuarto elemento es saber con quién se va a gobernar, si se va a tener la gente adecuada en los lugares adecuados. Hoy día posiblemente vamos a conocer cuál es el equipo que la presidenta ha definido para que la acompañe al gobierno. Y ese equipo va a tener que armar todo lo que es, lo que todos sabemos, el equipo general del gobierno, que hoy día, por la información que tenemos en el servicio civil, es que más o menos hay unos 1.500 cargos que dependen directa o indirectamente de la coordinación presidencial, habiendo alrededor de 1.000 cargos adscritos al sistema de alta dirección pública en el gobierno central, dejando fuera lo que se ha adscrito en los gobiernos municipales. Pero el resto de los cargos son de directo nombramiento. Por lo tanto, es una tarea esencial cuando se quiere, se necesita armar un gobierno, es ubicar con quién va a estar, dónde y en qué función. Pero la quinta tarea, que creemos que también es muy importante, es el cómo vamos a hacer lo que queremos hacer. Y eso tiene que ver con la gestión. Las cuatro anteriores, si fracasamos en la gestión, pueden conducir a un gobierno a una mala performance, a una mala funcionamiento. Y por lo tanto, los temas de gestión son ciertamente muy relevantes. Ya nuestra decana nos hizo una introducción en el contexto, pero yo quisiera hacer algunas afirmaciones sobre en qué contexto vamos a tener la gestión en los próximos 4 años de gobierno. No es igual las demandas que se le plantean a la gestión gubernamental cuando los elementos centrales del gobierno cambian. Si uno piensa en el gobierno del presidente Elwin, nuestra tarea principal como país era afianzar el paso de la dictadura a la democracia. Y la gestión tenía esa tarea como norte fundamental. Hoy día el norte cambia. Y claramente nosotros nos enfrentamos a una demanda muy fuerte, muy clara, por distribuir de otra manera el uso del poder en el país. La presidenta electa ha dicho: yo voy a contribuir a redistribuir el poder en lo político, una nueva constitución, en lo económico, una reforma tributaria, en las oportunidades, una reforma educacional. Quizás queda pendiente una demanda muy importante, que es la redistribución del poder territorial y toda la dinámica que surge de las regiones y la descentralización. Yo creo que una segunda cuestión muy importante es que no solo importan los resultados que se obtienen, sino que es muy importante la forma como esos resultados se obtienen. Y pensando en el tema de este seminario, esa cuestión es crucial. O sea, aquí no importa solo el alcanzar lo que se quiere alcanzar, sino que la ciudadanía, sobre todo hoy día, demanda una manera de hacer las cosas a las autoridades distintas. Lamentablemente enfrentamos un tremendo nivel de desconfianza en el país que caracteriza la relación entre los actores. En Chile tenemos, de acuerdo a los últimos estudios que se han conocido, el peor nivel de confianza entre actores en la región, de un 18%. En Venezuela es el 60%. Por lo tanto, aquí tenemos un problema real, el problema de confiar en que lo que uno
lo que la autoridad dice se le cree y lo que en lo que se basan las discusiones y las decisiones se creen. Más un ejemplo al canto, toda la discusión que tenemos hoy día sobre la vacuna refleja la tremenda desconfianza que tenemos hoy día en el país sobre si esta vacuna con ese producto afecta o no afecta lo que algunos dicen que afecta, y la gran pregunta es a quién le creemos cuando nos metemos en cuestiones relativamente más técnicas y más complejas. Al mismo tiempo, ya lo decía Clara, tenemos un altísimo nivel de expectativas de la ciudadanía que exige reformas estructurales, pero lo más complejo que la exige para hoy. O sea, nadie dice yo estoy dispuesto a esperar 3, 4, 5 años para poder tener gratuidad en la educación. La quiero hoy y en lo posible ayer, para que lo que tuve que pagar ayer me lo devuelvan en el futuro. Cuestión que sabemos, los gobiernos de 4 años son tremendamente cortos. Normalmente un gobierno de 4 años tiene más o menos 2 años y medio de funcionamiento efectivo y real. Y ese es un tiempo cortísimo cuando estamos enfrentados a las demandas que tenemos. Y por último, algo que en este periodo que viene se va a manifestar con fuerza, que es el cambio que han ido teniendo los partidos políticos en su rol de catalizador de las demandas sociales. Hoy día no todas las demandas pasan por los partidos, muchas, y quizás la gran mayoría, tienen autonomía, y eso significa que para un gobierno no solo se le va a exigir desde un punto de su gestión política el entenderse con su coalición, entenderse con la coalición opositora de partidos políticos, sino que entenderse y tener mecanismos para funcionar con la ciudadanía que se expresa de otra manera. Ahora, cuando hicimos esta discusión en el instituto, en el INAM, al final identificamos 8 grandes temas que a nuestro juicio nos aparecen como los principales que habría que enfrentar en el tiempo futuro para mejorar los temas de gestión y que de alguna u otra manera pueden significar un marco en el cual las tareas de la auditoría interna deberían ubicarse. ¿Cuál es la primera cuestión que nos preocupa? ¿Qué es lo que pasa con la programación gubernamental? La programación gubernamental es la que refleja en instrumentos de gestión las orientaciones programáticas de un gobierno. Y eso uno normalmente separa lo que son los compromisos más de nivel presidencial, los compromisos más programáticos de nivel ministerial o sectorial. Pero la actual programación gubernamental, y esto no es una observación o juicio sobre lo que ha pasado en este gobierno, sino lo que ha venido siendo en los distintos gobiernos anteriores, no es suficientemente útil para orientar la gestión de los servicios, porque en general no identifica alcances, actores responsables, resultados del presupuesto. Normalmente la programación gubernamental identifica el compromiso, aquello que la autoridad presidencial se comprometió a lograr con la ciudadanía, pero todavía no la hemos desarrollado. Y la pregunta es si tenemos capacidad y posibilidad de desarrollarla para que realmente sea un instrumento de gestión, más que solo un instrumento de control de avance en el logro de sus compromisos. La segunda cuestión compleja es que en general la programación gubernamental es bastante estática. No tiene herramientas para hacer frente a emergencias, catástrofes o conflictos. Cuando viene, y este es un país que tenemos normalmente emergencias, tenemos todos los años dificultades, pero tenemos un terremoto, tenemos una sequía, o tenemos, etc. Y el nivel de conflicto que es creciente. Normalmente la programación gubernamental está instalada de cierta manera que le cuesta muchísimo reaccionar frente a estas cuestiones que evidentemente no se programan, que uno a veces las podría anticipar. Conflictos sociales se pueden anticipar y se puede intervenir para disminuir el nivel de conflictividad, pero evidentemente el instrumento de programación gubernamental no es absolutamente útil. Sí se ha avanzado,
y uno puede constatar cierta vinculación entre la programación gubernamental del proceso presupuestario. Esto tampoco es un éxito de este gobierno. Ya en el gobierno del presidente Frey empezamos con esta tarea de, en la etapa previa a la preparación del presupuesto, chequear en qué medida que eran las prioridades gubernamentales que refleja la programación iban a estar reflejadas en las prioridades presupuestarias, pero claramente esto requiere un mayor trabajo. Y por último, en términos de programación gubernamental, la programación, y me voy a referir al final al centro de gobierno, pero se observa todavía falta de coordinación entre un conjunto de instituciones clave en el nivel central, que son la Secretaría de la Presidencia, la Dirección de Presupuesto, la SUTERE, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior. Todos estos ministerios, de una u otra manera, influyen en forma decisiva, no en las materias de su responsabilidad sectorial, que puede tener el Interior o el Ministerio de Desarrollo Social, pero en las tareas horizontales que reflejan la orientación de un cierto gobierno. Por lo tanto, estos son 4 desafíos que en términos de programación gubernamental nosotros hemos identificado. Un segundo tema que preocupa es cómo se formulan los programas de acción en el gobierno. Ciertamente, una orientación programática se tiene que traducir en políticas públicas y esas políticas se expresan en programas que se quieren llevar adelante. Ahora, la primera constatación que hacemos es que todavía constatamos una deficiente formulación de los programas públicos en la etapa anterior a que sean aprobados y por lo tanto en la etapa bastante anterior a que entren en una fase de implementación. Y creo que se observa ahí falta en el diseño de detalle, a veces las formulaciones son tremendamente genéricas. Mala formulación de indicadores, lo que dificulta saber si avanzamos o no avanzamos. Y no se consideran explícitamente los necesarios mecanismos de coordinación. Todos sabemos de que la mayor cantidad de programas públicos no son programas que dependan de un solo ministerio, de un solo servicio. La mayoría depende de una interrelación de autoridades centrales de nivel ministerial, nacionales a nivel de servicio y regionales. Y esos temas de los mecanismos de coordinación en general empieza a discutirse de ellos cuando uno se enfrenta a las dificultades para poner en marcha ciertos trabajos. La segunda cuestión, que es compleja y que uno podría visualizar como compleja cuando viene un cambio de gobierno, que además es un cambio de coalición, es el rediseño constante de los programas públicos. O sea, los programas, el otro día alguien comentaba, en el gobierno del presidente Frey se inició un programa de erradicación de campamentos, Chile Vara, un programa. En el programa que se mantuvo en el gobierno del presidente Lago, en el gobierno de la presidenta Bachelet se creó un segundo programa, que era mejoramiento de los barrios, que eran para barrios que tenían malas condiciones comunitarias, sociales, etc., empezaron a mejorarse, van 2. En este gobierno se crearon 2 más. O sea, el 12 de marzo vamos a tener 4 programas de mejoramiento del barrio que tienen equipos, que tienen presupuesto, que tienen objetivos, que tienen indicadores, que tienen metas, etc., cuando lo ideal sería poder unificar esas cuestiones que tienen alguna relación. ¿Y a qué lleva eso? A fragmentación y a complejidad en la oferta programática. Si un comité de vecinos quiere trabajar en el mejoramiento de barrio, hoy día tiene que recibir una asesoría experta para saber qué puerta golpear. ¿Cuál de las 4? Además de todas las otras que tendría que mirar. Con ciertas definiciones fundamentales, muy precisas, pero no hay una traducción de eso en cómo se va a explicitar en la ejecución misma de esa iniciativa. Se supone que se trataría de las autoridades que van a ser nominadas para encabezar las distintas áreas.
Pero muchas veces la formulación, por la manera como se formulan normalmente los programas, y uno lo puede ver en todos los programas que hemos tenido en los gobiernos democráticos, a veces la precisión en el tipo de contenido que se espera que tenga una cierta medida es baja. Y no siempre los diagnósticos que se utilizan para las opciones programáticas que se hacen quedan explicitados y quedan claramente establecidos como para que la autoridad posterior, que tiene la tarea de llevarlo adelante, pudiera basarse en esos diagnósticos. ¿Cuál es un tercer tema al cual me quisiera referir? Son los temas de implementación. O sea, cuando se ha definido qué se quiere lograr en el programa, qué problema vamos a hacernos cargo en una determinada política, qué objetivos se plantean, entramos a la etapa de hacer lo que haya que hacer. Y históricamente hay una tendencia inicial que en la discusión que tuvimos en el instituto evaluamos como muy compleja, que es la de tener para nuevos problemas nuevas instituciones o instituciones paralelas a la línea que existe en una determinada área de gobierno. Esto tiene su explicación. Yo siempre cuento lo que una vez le escuché al presidente Lagos cuando era ministro de Educación, año 90, inicio del periodo de transición, y había dos discusiones. Había que reformar el Ministerio de Educación, sí, estaba obsoleto, no permitía avanzar a las nuevas perspectivas y programáticas que había, y la otra alternativa era empezar a tocar los puntos más complejos que había en ese momento en el tema de la educación, que ciertamente son distintos a los de hoy día. Y él dijo, si me dedico a reformar el ministerio, se me van a pasar los 4 años y nadie me asegura que voy a poder tener una nueva institucionalidad ministerial al final del periodo. Por lo tanto, yo me voy a empezar a dedicar a las 900 escuelas más pobres, a instalar el programa MESE, etcétera, etcétera. Lo mismo hizo cuando fue ministro de Obras Públicas. Teníamos la ley de concesiones. Dijo, claro, si nos metemos en la discusión institucional sobre obras públicas, vamos a pasar este gobierno y el siguiente, y no vamos a tener concesiones. Bueno, tocó las concesiones y hoy día tenemos lo que sabemos en el país de carreteras, de infraestructura, de aeropuertos, de puertos, etc. O sea, esta tendencia a crear nuevas instituciones tiene cierta explicación en la rigidez que tenemos en el sector público para transformarlo. Todos sabemos que plantear una propuesta de transformación de un ministerio puede tomar 2 o 3 años de discusión entre preparación, discusión en el Parlamento y después puesta en marcha. Pero eso genera objetivamente problemas para la implementación. La segunda cuestión, que tiene que ver con lo anterior, es que cuando se constata que la línea es lenta, la línea orgánica de la administración es lenta, funciona poco, la tendencia normal, política, es trabajar en paralelo a la línea. Y eso hace de que a veces se logran ciertos objetivos, pero ciertamente nos vamos quedando con una estructura mucho más anquilosada y que en definitiva se va generando un conjunto de tensiones entre los equipos antiguos, los equipos nuevos, los que están en la estructura tradicional, los que están en la estructura nueva. ¿Cuál es una tercera cuestión que preocupa en términos de implementación? Que son gestiones centradas muy en el corto plazo. Y eso también tiene una explicación política. No es porque la gente sea tonta, sino porque los conflictos hay que solucionarlos en el corto plazo. Y por lo tanto, ningún gobierno puede aceptar que un conflicto se alargue en el tiempo y ponga en peligro una serie de otras circunstancias políticas o programáticas o económicas. Pero eso lleva a que muchas veces la mirada más estructural de mediano y largo plazo reciba en los temas de implementación poca atención. Y por último, hay un problema muy real que tiene que ver con los plazos. Los plazos que se definen para implementar en general los programas de gobierno son un poco realistas. ¿Por qué? Porque hoy día estamos sometidos a un conjunto de controles
anteriores a entrar en las fases de planificación. Las fases de planificación, las fases de implementación requieren articular muchas veces actores que no están ordenados para realizar esa iniciativa. Se requiere mucho tiempo para ordenar todo el instrumental práctico que es necesario para llevar adelante un proyecto. Y por lo tanto, cuando alguien dice, yo me acuerdo que cuando la presidenta decidió que íbamos a hacer en Chile el Mundial Femenino Sub-17 y que teníamos que tener estadio que respondiera a los estándares FIFA, y cuando vino la comisión FIFA, Mayneni era presidente de la NFP y él tenía ese otro rol en la FIFA de inspeccionar estadios, concluyeron de que no había ningún estadio en Chile que tuviera estándares FIFA y se requerían al menos 4. Y la presidenta dijo, bueno, nosotros vamos a decidir, esto fue 15 meses antes del inicio del Mundial, que decidió tener los 4 estadios. Evidentemente que ese plazo, todos dijeron, es absurdo, nunca vamos a tener los estadios y no vamos a poder jugar el Mundial y va a ser un bochón. Los tuvimos a tiempo. Anoche en el estadio que la selección chilena le ganó a Costa Rica 4-0, que uno de los 4 estadios que se inauguró, y ahí se inauguró el Mundial Sub-17. Pero evidentemente, si uno hiciera la historia de ese proceso, es un proceso que hubo que, en la fase de implementación, ahí no era tanto discutir los aforos, todas esas cosas estaban más o menos claras, pero en la fase de implementación hubo que forzar la máquina del gobierno central, de los gobiernos municipales y de las empresas, etcétera, de una manera que no se había hecho antes. Eso indica que es posible hacer. Y que por lo tanto este tema de plazos poco realistas que normalmente pone la autoridad política porque está enfrentada a la necesidad de cumplir un compromiso determinado, es más de la administración que capacidad tenga para enfrentar. Un cuarto tema que hoy día, a nuestro juicio, es clave en los temas de gestión es el tema del control. Hoy día tenemos una multiplicidad de controles que no nos aseguran que no nos generemos en la administración problemas complejos. Y tenemos sistemas de control que no conversan entre sí, que no están relacionados, que sobrecargan a las instituciones con requerimientos de información paralela, que a veces preguntan las mismas cosas, pero de manera distinta, en cuadros diferentes, en formatos distintos, y por lo tanto van a tener unos magos que la misma información la tienen que rehacer, y aquí hay varios que a lo mejor tienen esa tarea. Pero aquí tenemos una multiplicidad de sistemas de control que tenemos que enfrentar. Yo creo que seguir teniéndolos sin detenernos un segundito, yo creo que este evento ayuda muchísimo en eso, es una dificultad. Normalmente los servicios públicos hoy día se han creado unidades para los PMG, para la transparencia, para el CAE, para la Contraloría, para presupuesto, para la gobierno, la información ciudadana, para las comunicaciones externas, etc. Y muchas veces hay gente distinta, se nos generan problemas internos de coordinación, etc. Y la segunda cuestión en los temas de control de gestión que preocupan es que no siempre la información que aparece de todos esos sistemas se toma en cuenta para la toma de decisiones en los distintos niveles. Uno podría decir que, por ejemplo, lo que se hace en evaluación en la dirección de presupuesto, de alguna manera entra cuando se evalúa un programa específico, con estas evaluaciones generales del gasto institucional, pero normalmente están 1, 2 años o 3 años desfasados. Y a veces esas evaluaciones se están refiriendo a situaciones que ya la autoridad responsable de la materia las ha cambiado. Por lo tanto, este es un segundo gran desafío. Se genera mucha información que no la utiliza. ¿Cuál es un quinto elemento que aparecía en nuestra discusión? Lo que tiene que ver con el control normativo y cómo eso influye en la dinámica que puede tener la gestión del aparato público. Hoy día, muchos
controles normativos van más allá de lo jurídico y están, a nuestro juicio, invadiendo ámbitos de gestión. Y a veces la Contraloría opina sobre cuestiones de gestión que no deberían, a nuestro juicio, tener la posibilidad de opinar, entrando claramente en una discusión sobre el mérito de las políticas. Y esta es una cuestión que no es de ahora, es de mucho tiempo. Yo cuando asumí la dirección de la Agencia de Cooperación Internacional en el año 90, cuando se creó, ya estaba la discusión sobre el mérito. Y recuerdo a un presidente, no sé si fue el presidente Frey o el presidente Lago, que una vez dijo en una conversación, en realidad a los presidentes los eligen para decidir si hay que ser o no un puente. O sea, lo que a mí me tiene que controlar es que ese puente yo lo hago de acuerdo a la ley, de acuerdo a la norma, con los presupuestos existentes, etc. Pero no me vengan a decir a mí, elegido por la ciudadanía, si es que tengo o no que tengo o no que hacer un puente. Y ahí hay una discusión importantísima que hay que tener. Y en este gobierno, a nuestro juicio, era otro de los elementos que este tema se ha exacerbado por una situación, y algo que yo creo que también se estuvo dando en el gobierno de la presidenta Bachelet, que es el excesivo temor que hay hoy día en la administración a las posibles sanciones de la Contraloría. Y eso es un hecho real. ¿Eso a qué lleva? A preguntar quizás mucho más de lo que debiéramos preguntar desde la administración. Y cuando nosotros preguntamos mucho más de lo que deberíamos preguntar, si estamos en la administración, evidentemente le estamos entregando a quien le consultamos, en este caso el órgano contralor, le estamos entregando en la práctica la posibilidad de que nos diga las cosas las tiene que hacer así o así. Hoy día hay un tremendo temor de equivocarse. Tremendo. Y eso hace de que la cantidad, cuando uno ve una cierta oficio de autorización de algo, la cantidad de moscas que se han ido agregando, ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque todos quieren estar absolutamente ciertos de que lo que se está aprobando no tiene ninguna posibilidad de equivocación. Y eso es un problema para la gestión, sobre todo cuando hay que enfrentar problemas más urgentes y cuando hay que enfrentar soluciones más atrevidas que las que han estado tradicionalmente ordenadas. Una siguiente dimensión, y que en el INAR lo discutimos en otra serie de seminarios, tiene que ver con el desarrollo regional. Y lo que aquí estoy recogiendo es qué problemáticas de gestión para el desarrollo regional, el desarrollo de las regiones, fluyen desde la mirada central. La primera cuestión compleja es que todavía se intentan bajar políticas públicas homogéneas a realidades regionales heterogéneas. Y ese es un problema que tenemos en los ministerios y en los servicios centrales. No sé, siempre uno ve los edificios Corvo, de Arica a Punta Arenas, todo igual, pero eso del año 64, 65. Hoy día, claramente, vivienda ha tenido esa flexibilidad de decir financiemos viviendas sociales adecuadas a los territorios y a los climas y a las situaciones. Pero cuando uno hace esta revisión en otras áreas, fomento productivo, o cualquier otra que miremos, tenemos mucha política homogénea para ser aplicada en realidades heterogéneas. La segunda cuestión que se da a nivel de las regiones es la dificultad que tienen las autoridades regionales para coordinar los servicios públicos que operan con lógicas sectoriales y de comando nacional. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en los servicios, la ley de presupuesto se aprueba en diciembre, en enero empieza la discusión nacional sobre asignación regional de los recursos, en febrero todo baja en intensidad, en marzo empiezan a llegar las primeras orientaciones sobre posibilidad de utilización de recursos a nivel regional. Ya se nos ha ido el primer trimestre del año. Y esa cuestión es porque todavía tenemos una baja
un bajo desarrollo de las capacidades autónomas de gestión de la región. Y esto se ve acompañado todavía con una relativa baja capacidad operativa de los gobiernos regionales. Se ha mejorado, tenemos la tercera división de planificación, pero todavía es un instrumento que cuando hay una dificultad, casi siempre la primera decisión que hay es mirar a Santiago, qué es lo que nos van a decir o con quién podemos hablar en Santiago para tratar de arreglar el tema. Y esto en el próximo periodo va a tener una complejidad muy significativa, que son intendentes y gores con pocas atribuciones, imbuidos de esta cultura centralista, pero con consejos regionales elegidos y empoderados por la elección popular que tuvimos. ¿Cuál es un siguiente tema? Y el que tiene que ver con los temas de coordinación. Si uno mira los problemas que tenemos que enfrentar como problemas públicos, la mayoría son problemas transversales. Que la droga, que el desarrollo juvenil, que el tema de la seguridad, que el transporte, son todos temas que tienen que ver con una multiplicidad de actores públicos. Casi uno sentiría difícil identificar un área en la cual uno dijera, no, esto depende de un servicio y de una sola autoridad ministerial. Entonces, cuando enfrentamos los temas, los problemas reales, tenemos que hacernos la pregunta de la necesaria coordinación que tenemos que instalar para que esos problemas puedan ser tratados. Y aquí uno constata varias cuestiones que aparecen como complejas. La primera es que las responsabilidades de ministros sectoriales tienden a diluirse en instancias de coordinación. Se crea una instancia de coordinación y ningún ministro o ministra que participe en esa instancia al final es responsable de ese problema. El responsable del problema es la instancia de coordinación. Y eso genera un distanciamiento, que aquí insisto, no estoy diciendo que la gente es maléfica, no, son las prácticas que uno observa de cómo la gestión pública se ha ido dando. La segunda gran pregunta es cómo se empoderan los ministros sectoriales para que coordinen la oferta programática, cuando mucho de su oferta programática tiene esta base de intersectorialidad o de transversalidad. Y eso es complejo. Hoy día nosotros hicimos un levantamiento de todas las comisiones que existen, o los comités de coordinación que existen, creados por ley, creados por decreto, creados por instructivos presidenciales. Estamos en el orden de los 150. Muchos no están logrando, efectivamente, pero muchos tienen secretaría ejecutiva y tienen esa tarea de llevar adelante la transversalidad y la coordinación entre ministros que son esencialmente sectoriales. ¿Cuál es un siguiente elemento que durante este gobierno se puso muy en la palestra con la unidad de gestión que se creó en el Ministerio de Hacienda? Es cómo se responde a la pregunta del rol que tienen que tener los subsecretarios para que realicen una tarea de coordinación de la gestión intraministerial. Esta, que a pesar que en la norma aparece que el subsecretario es responsable de la coordinación de los servicios adscritos a un determinado ministerio, son pocos los subsecretarios y subsecretarias que asumen esa tarea y que la realizan con la periodicidad y continuidad que quiere hacerse. Y muchos subsecretarios están en la pelea política de llegar a ser ministros. Entonces, y por lo tanto, la agenda son agendas complejas. Aquí hay un problema político que se refleja en la gestión. ¿Por qué? Porque nosotros en el Consejo de Dirección Pública invitamos cada 15 días a directivos de primer nivel jerárquico a conversar y que nos cuenten cómo les ha ido, que han sido seleccionados por el sistema. Y una de las preguntas que le hacemos tiene que ver con esto. ¿Cómo se relacionan ustedes con la autoridad? Yo diría que más de la mitad de los directivos públicos dicen: yo en el periodo que llevo, 2 años, 3 años, no me juntaba más de una vez al año con mi autoridad ministerial. El otro
cada 15 días nos llaman, nos exigen eso. Pero esta es una necesidad que creo que, como dije, bien fue relevada por todo el trabajo que ha coordinado Salvador Valdés desde el Ministerio de Hacienda. Y una última cuestión que es compleja y que es una pregunta que surgió en nuestra discusión. En esta discusión participaron unos 70 profesionales del mundo académico y del sector público, por lo tanto había una cierta base objetiva para recoger evaluaciones y juicios. Es cómo estas instancias de coordinación no se transforman en plataformas para carreras políticas o administrativas de aquellos que la ejercen. Y este es un problema también real. ¿Por qué? Porque normalmente un ejecutivo público tiene un problema de política, un problema de gestión y un problema de entorno. Cuando se dedican demasiado al entorno, se olvidan de las políticas y se olvidan de la gestión. Y ese es un problema para la gestión. Cuando se dedican demasiado a estar en la prensa, a conversar algo, a estar demasiado en terreno, yo digo no hay que estar en terreno, soy firme partidario de la autoridad en el terreno, pero descuidando quizás los temas de gestión, la gestión se dirige. Y termino con un par de reflexiones sobre el centro del gobierno. Como tema, como palabras, el centro del gobierno nos estamos refiriendo a aquella institución central que es la que gerentea centralmente el aparato público. Normalmente eso se instala en la moneda y se identifica con lo que se expresa en el comité político y se identifica con la manera como el presidente o la presidenta se coordina con sus principales ministros y su equipo asesor para poder ordenar el funcionamiento general del gobierno. Y aquí ha habido bastante discusión en América Latina, sobre todo el año pasado se inició por el Banco Interamericano de Desarrollo un interesante proyecto sobre esta materia, de poder hacer un levantamiento de cómo funcionan los centros de gobierno. Y de ahí uno aprende que primero en Chile siempre ha habido un centro de gobierno. La manera como se expresaron los distintos gobiernos es diferente. Pero habría que entender que el centro de gobierno es mucho más un arreglo institucional que una institución. Es mucho más un acuerdo operativo entre instituciones y autoridades que ya existen, ajustado a las particularidades del estilo de gobierno que tenga el presidente o la presidenta en ejercicio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los centros de gobierno y qué es lo que ha pasado en Chile? En general, los centros de gobierno tienden a no trabajar con la estructura de la línea, sino que tienden a trabajar con una estructura paralela a la línea. Y eso lleva a que para muchos problemas que hay que enfrentar desde el centro de gobierno, tiende a generarse situaciones de parche orgánico, que implica parche en la gestión, en vez de alterar la manera como se enfrenta desde la línea el tema. Y de ahí viene mucha creación de comisiones, comités, superministros, etc. Yo he sido parte de eso, fui comisionado para asuntos indígenas en esa misma manera. Pero bueno, o sea, eso pasa. Pero es una cosa que dificulta la manera como la gestión se realiza. La tercera cuestión que en términos del centro de gobierno es importante identificar, y yo creo que esto es muy importante para las tareas de la auditoría, es que hay que entender realmente qué es lo que es estratégico para el gobierno. Y aquí normalmente tenemos un conflicto. Si uno ve el programa de la nueva mayoría, uno podría deducir que hay tres cosas estratégicas: reforma constitucional, reforma tributaria y reforma educacional, y que eso debería, uno escucha, constituir el núcleo programático central del gobierno. Ahora, cuando eso es así en un gobierno, tenemos que estar, en términos de gestión, en términos de centro del gobierno, precavidos de una cuestión. Yo se la escuchaba en un seminario que hubo en la ingeniería industrial hace un tiempo sobre la delivery unit de este gobierno, a partir de un informe, de una evaluación que había hecho el BID, que Claudio Silva, el director de Coordinación Interministerial, dijo: nosotros partimos con 8 ejes estratégicos, que son los que el presidente Piñera definió en su primer mensaje al Congreso, 28
21 de mayo del 2010. Y hoy día hemos terminado con 650 prioridades gubernamentales en las cuales no hay seguimiento. Es un problema. Es un problema. Se nos vino la complejidad, o sea, es distinto manejar 650 situaciones distintas, que son compromisos, a 8 áreas estratégicas. Y por lo tanto, definir que lo que es estratégico de un gobierno es central para que el centro del gobierno se preocupe de eso. ¿Cuál es el problema al interior de los gobiernos? Que las autoridades que no están en esa prioridad estratégica, su tarea principal es pelear porque su área sea estratégica. Yo me acuerdo que cuando se discutía la creación de los casinos, Adriana Alpiano era subsecretaria de Desarrollo Regional, y ciertamente la creación de los casinos, periodo del gobierno del presidente Lago, era importante, pero no era estratégica. Y había una pelea permanente de si los casinos pasaban a tener la categoría estratégica o no. Ahora, era bueno tener los casinos, fue una gran iniciativa y lo que todos estamos de acuerdo en esa política, pero claro, no tenía ese carácter. Entonces, este es un problema, por lo tanto, que no tiene que ver con las voluntades. O sea, si uno es ministro de Agricultura y en el gobierno le van a decir, mire, usted sea ministro de Agricultura, pero ninguna de sus tareas va a ser estratégica, bueno, le pone un problema al ministro de Agricultura. ¿Cuál es una cuestión siguiente? Que aquí hay un dilema para el funcionamiento del centro del gobierno, entre centralización y descentralización. Centros de gobierno fuertes tienden la tendencia a atraer hacia sí la solución de todos los problemas. Y por lo tanto, todo hay que llevarlo a la moneda. Y si yo no llego a estar en una agenda de la moneda, entro en dificultades. Y eso hace de que los temas de la descentralización estén definitivamente complicados. ¿Por qué? Porque cuando hay un terremoto y no se le dice al intendente, maneje usted si un terremoto de una región, sino que yo creo otra instancia para gestionar la emergencia del terremoto, bueno, yo estoy centralizando una tarea que a lo mejor es muy crucial, pero eso en términos de gestión nos va a debilitar la gestión regional. Y con esta lámina termino. Yo ya hablé de las prioridades estratégicas. Esas prioridades estratégicas normalmente tienden a confundirse cuando no hay una separación entre las prioridades estratégicas presidenciales, que es lo que a los presidentes les interesa que durante su mandato se realice, y las prioridades gubernamentales, que pueden ser muy importantes, pero que son de un carácter distinto. Normalmente los centros de gobierno, esa es la experiencia que se recogió en este estudio hecho en América Latina, tienden a preocuparse de las prioridades presidenciales, quedando las prioridades gubernamentales en manos de los ministerios sectoriales. Si esa discusión no queda clara, nos pasa lo que le pasó a Claudio Silva, pasa de 8 estratégicas presidenciales a 650 prioridades gubernamentales y al final se pierde. El penúltimo comentario. El centro de gobierno tiene que tener liderazgo y legitimidad. Esto surgía también de la evaluación que hacía el DIF respecto a la delivery unit de este gobierno, que decía el staff de esa unidad, que tiene que cumplir un rol con el diseño que había en esto, es un staff muy junior, muy joven, de poca experiencia en el sector público y de poca experiencia en los sectores. Por lo tanto, cuando alguien llama, si le contestan la llamada, ya tiene un gran logro, pero la interlocución sustantiva que se debiera hacer entre esta instancia del centro de gobierno y una instancia sectorial no tiene una base equilibrada. Y por eso, claramente, cuando se plantea tener un centro de gobierno, uno tiene que poner ahí profesionales que realmente puedan interlocutar de igual nivel con aquellos a quienes van a tener que coordinar. Y una última cuestión que aparece como compleja, y esto tiene que ver muy directamente con la auditoría interna y con la transparencia. Hay un dilema entre transparencia total en el centro de gobierno y por lo tanto lo que se transmite hacia afuera
con la lógica política de dirigir un gobierno y utilizar el centro de gobierno para esa tarea. Y lo voy a poner con un ejemplo. Una vez con el Consejo de Transparencia invitaron a una conversación en que había gente de gobierno y de otra universidad. Y yo le hacía la pregunta, y la tesis de ellos era que todo lo que, como dice la ley, todo lo que la ley no está declarado como secreto es público, y todo lo que se hace con recursos públicos es público. Yo le decía, por ejemplo, minutas preparatorias del mensaje presidencial del 21 de mayo. Se hacen en tiempo de trabajo, con computadores públicos, con funcionarios públicos, etc. Deberían ser públicas. La primera reacción de ellos era obvio. Si en la ley no dice que se pueden preparar minutas para los presidentes de los distintos ministerios, tiene que ser pública. Yo decía, bueno, ¿qué racionalidad tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso de llevar la transparencia al extremo? Y la segunda cuestión que también le pasó a este gobierno, cuando se creó la Delivery Unit, se dijo, mire, en el modelo inglés, que fue donde se le puso ese nombre, algo que ya se estaba haciendo hace mucho tiempo antes, se hacía el semáforo, yo me acuerdo del tiempo del presidente Frey, había semáforos, ¿no es cierto?, rojo, naranja, verde, para las distintas metas, y lo hicimos antes que en la Delivery Unit en el gobierno de Inglaterra, pero no importa, eso es anecdótico. Pero aquí se planteó que la Delivery Unit iba a ayudar a la transparencia. Y se dieron de inmediato, a los pocos meses enfrentados, a que una gran cantidad de cuestiones que se discuten en los centros de gobierno son privadas del gobierno. Y salvo el presidente o la presidenta, ningún otro puede tomar una decisión de hacerlas públicas. Y por lo tanto, en este punto, y con esto termino, hay que tener un cuidado enorme. No por intentar de que todo sea transparente, que yo creo que la ley que tenemos es muy buena y muy positiva, vamos a impedir que el gobierno pueda, sobre todo a nivel presidencial, coordinarse de una cierta manera para poder dirigir. Bueno, estas son algunas de las discusiones que tuvimos en el Instituto de Asuntos Públicos de la Chile sobre estos temas, que como decía, generan asuntos que de una u otra manera pueden enmarcar lo que se pudiera hacer en auditoría interna. Muchas gracias y disculpas.